Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta noche están acá en el programa 4 candidatos a la alcaldía de Bogotá que en abril hicieron un acuerdo para armar un programa común y hacer una gran coalición de la que saldrá solo un candidato que dicen ellos será el ganador de la alcaldía de Bogotá. Se trata de una coalición de centro-izquierda compuesta por Claudia López del Partido Verde, Celio Nieves del Polo, Jorge Rojas de la Colombia Humana y Luis Ernesto Gómez, un disidente del Partido Liberal que creó un grupo llamado Activista. Esta coalición se formó en abril y ya estamos en julio y aún no han decidido cuál será el mecanismo para escoger a solo uno de ellos como candidato. Tampoco está claro cuál es el programa común, tampoco está claro si la coalición está avalada por el ex candidato a la presidencia y actor importantísimo de la política bogotana, Gustavo Petro. Por otro lado, dentro de la coalición hay una asimetría entre los candidatos que salta a la vista. Mientras Claudia López lidera todas las encuestas, los otros tres candidatos marcan dentro del margen de error. Mientras Claudia López tiene el apoyo de dos exalcaldes de Bogotá, hoy Lucho Garzón la apoyó y Antanas Mocus, y del ex candidato a la presidencia Sergio Fajardo, los demás candidatos no cuentan con grandes apoyos políticos, ni siquiera el de Gustavo Petro, quien no ha decidido si apoya al candidato que viene de su mismo movimiento. Entonces, en el debate de hoy yo no quiero caer en el simulacro de hacer un ejercicio que asuma que aquí cualquiera puede ganar, que hay una competencia real, que vamos a discutir como si todos los candidatos fueran iguales, porque no lo son. Eso, sin embargo, no significa que esto sea una farsa. Y no es una farsa porque en la democracia estos ejercicios de convergencia, incluso de figuras políticas de distintos tamaños y sectores, son importantes. Sobre todo son importantes dentro de este sector, el sector que reclama las banderas de la inclusión de las minorías, de la diversidad, de los derechos y de la tolerancia. Entonces, lo que es emocionante en esta coalición, lo que será interesante ver esta noche, es hasta dónde está dispuesta Claudia López a negociar partes de su programa de gobierno para que los otros tres candidatos estén cómodos en abandonar sus propias candidaturas y apoyarla a ella. Luego será interesante ver si detrás del apoyo de la coalición, si que se concreta, también llega el apoyo de Gustavo Petro. Porque voy a ser muy franco con ustedes, aquí hay una cosa bastante cantada, es que con coalición o sin coalición, Claudia López va a ser candidata a la alcaldía. Pero bien podría pasar que al no llegar a un acuerdo con esta coalición, sea una candidata que además de luchar por conquistar votos de centro derecha, donde está su principal rival, Carlos Fernando Galán, también tenga que cuidar su flanco izquierdo, con otra u otras candidaturas que le resten votos. Aquí arranca Zona Franca. Y nos acompañan entonces los candidatos en esta coalición que yo llamo coalición de centro izquierda. Ustedes yo creo que ya los conocen a casi todos. Empiezo de allá para acá. Celio Nieves es concejal del Polo Democrático, es maestro, fue vicepresidente de FECODE. Y es del sector sindical del sindicato de los profesores de esta ciudad. Celio, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel. Un saludo para toda la audiencia, a mis compañeros de panel, a Jorge, a Luis Ernesto y por supuesto a Claudia. Muy contento de estar en este hecho político porque estamos construyendo el mejor programa de cara a la ciudad y porque vamos a tener un resultado espectacular, extraordinario, el próximo 27 de octubre, cuando uno de los cuatro que estamos acá va a ser el alcalde o la alcaldesa mayor de la ciudad. Y represento dignamente a mi partido, el Polo Democrático Alternativo. Claudia López fue senadora del Partido Verde, fue candidata a la vicepresidencia de Sergio Fajardo por el Partido Verde y su candidatura es histórica en Bogotá. Es la primera persona gay en llegar a una candidatura en esta ciudad. Yo creo que eso ya empieza a decir muchas cosas de cómo han cambiado los tiempos en Bogotá. Claudia, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel, pero lo más importante es que voy a ser la primera mujer electa por voto popular en Bogotá. Eso es realmente lo que va a ser histórico y eso habla bien de Bogotá, habla bien de la generosidad, del pluralismo de Bogotá y es un gusto estar aquí.
Luis Ernesto Gómez hizo su carrera política en el Partido Liberal, fue viceministro de Trabajo y viceministro del Interior. Cuando el Partido Liberal, antes de que el Partido Liberal decidiera apoyar a Iván Duque, usted renunció al Partido Liberal y de ese momento hasta acá ha formado un grupo que se llama Activista, que reúne precisamente a activistas. Luis Ernesto, ¿y eso qué es? Ya que es bastante notorio. Buenas noches a mis amigos Celio, Claudia, Jorge, unas buenas noches. Esto es uno de los principales motivos por los cuales me embarqué en esta campaña, Daniel, y es porque las causas que cada uno de nosotros acá representan, Celio, la causa, por ejemplo, de la igualdad de derechos, de la igualdad de las justas causas laborales, Claudia, la de la lucha contra la corrupción, y la igualdad, Jorge, de la inclusión social, de la lucha contra la pobreza, todas esas luchas no habrán servido de nada si no somos capaces de dar la batalla más importante de nuestra generación y de nuestros tiempos, y es una transición hacia la sostenibilidad. Este reloj marca el tiempo que le queda al planeta para hacer un cambio irreversible en materia de cambio climático, y no es la cifra que está planteando Luis Ernesto Gómez, es la cifra que ha planteado la ONU. Pero además, para el caso de Bogotá, es el tiempo que le queda a Bogotá, que son exactamente 10 años y 5 meses, para que, por ejemplo, una fuente de agua para muy que la gente entienda, son 3.832 días, 2 horas, 47 minutos y 38 segundos. Correcto. Este es el tiempo que le falta a Bogotá para tener una crisis como la que está teniendo Ciudad del Cabo o Santa Marta en estos momentos, y es que hay un número muy importante de ciudadanos desabastecidos. En Bogotá podría ser casi que 1 millón de bogotanos que en un periodo de sequía de la fuente de agua de la Orinoquía puedan tener un desabastecimiento de agua. Este es el tiempo que le falta también a un colapso sanitario al relleno de Doña Juana. Y este mensaje, al igual que esta candidatura, es hacernos las preguntas verdaderamente Y importantes. es necesario tenerlo todo el programa ahí. Pues si me sacas el reloj, me sacas a mí. Okay, el mensaje entonces, permanece todo el debate. Está conectado a la luz, hay que decir. Sí, no es Jorge Rojas es abogado, fue uno de los fundadores de CODES, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes para el tema del desplazamiento. En su larga carrera ha sido un abogado defensor de derechos humanos. Llegó a la política como secretario de Integración Social de Gustavo Petro. Luego, durante la campaña, fue uno de los coordinadores programáticos, Jorge. Sí, le pegué al cargo exactamente, no era muy claro cuáles eran los cargos allá adentro, pero entonces es una persona que trabaja dentro del movimiento que surgió alrededor de la figura de Gustavo Petro y que hoy tiene vida propia, que se llama Colombia Humana. También tiene el aval de la Unión Patriótica. Muchas gracias, Daniel, señor, por permitirnos este debate. Me alegra mucho que podamos compartir con Celio, con Claudia, con Luis Ernesto. No soy abogado. Ah, no es abogado. Soy colega suyo, Usted es periodista sí, de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Hice mis estudios de maestría en Flaxo sobre relaciones internacionales con énfasis en seguridad y derechos humanos, por supuesto. Y sí, fui secretario de Integración Social, ejercí como secretario de Gobierno, reemplacé a Antonio Navarro, que es bien difícil el asunto, y le entregué a Guillermo Asprilla. Y fui secretario de Integración Social, que fue el momento clave, además de secretario privado. Es decir, tengo una experiencia de 4 años gobernando la ciudad, ejecutando un presupuesto de 2.6 billones de pesos en 2 años y medio, y hago parte de lo que se llama Colombia Humana. Sí, sin embargo, usted no es el candidato de la Colombia Humana, porque la Colombia Humana no ha definido cuál es su candidato. Y si tengo entendido, entonces usted no es el candidato hoy oficial del petrismo. Bueno, Colombia Humana va a ser una asamblea para escoger un candidato, anunció Gustavo Petro, y yo estoy de acuerdo con Gustavo Petro en que hay que ejercer la democracia dentro de Colombia Humana para pedir la democracia en el país. Estamos esperando que se haga la asamblea de Colombia Humana. Por lo pronto yo tengo el aval de la Unión Patriótica, de una convergencia ciudadana muy amplia que se llama Soy Bogotá y otros movimientos ambientalistas y demás. Y estamos aquí porque tenemos propuestas, porque queremos gobernar la ciudad y sí tenemos diferencias. Yo creo que la introducción es bastante provocadora. Por supuesto que
respetamos y admiramos a Claudia López, pero con ese respeto yo le digo, Claudia es derrotable. En esta convergencia, esto no es una farsa, esto es una propuesta de ciudad. Y los televidentes que nos están viendo pueden decidir, nos van a escuchar hasta dónde hay ruptura con Peñalosa, hasta dónde hay continuidad, aún dentro de esta coalición. Estamos trabajando por un programa de gobierno y seguramente que en ese programa tenemos coincidencias, pero tenemos también diferencias y qué bueno que las podamos discutir en este programa. Y entonces ustedes me hacen la invitación para hacer este debate, que es parte de una serie de debates que vienen haciendo en medios de comunicación. Anoche estuvieron con María Jimena Duzán, disfruté la discusión de anoche. La invitación era para hacer entonces un debate sobre todo en temas ambientales y económicos. Antes de eso yo quisiera que ahondáramos un poco en aclarar qué es lo que es esta coalición, cuáles son los mecanismos para llegar a un acuerdo programático y un acuerdo sobre solo un candidato, teniendo en cuenta los datos de realidad política que yo enumeré al principio. Entonces yo le quería preguntar a usted si usted entró a esta coalición dispuesta a no ser la candidata que lidere la coalición, dependiendo de cuál sea el mecanismo, y a apoyar a uno de los otros 3 candidatos. Pues Daniel, yo creo que aquí, francamente, llevamos 5 minutos de programa y ya hemos perdido el tiempo en la mecánica. Y lo que los bogotanos están esperando es que les digamos cómo vamos a recuperar la calidad del aire, del medio ambiente, a sustituir las energías fósiles por energías renovables, porque ese reloj no es carreta, es de verdad, es el reloj del planeta. Si aquí vamos a llegar a una candidatura, pues sí, ese es el propósito, por una razón muy simple, que no tiene nada que ver con la mecánica, ni con los encuestos, y es que todos aquí escogimos encontrar más lo que nos une que lo que nos divide. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. Jorge Rojas no va a hacer una fotocopia de Claudia López, ni Claudia López va a hacer una fotocopia de Jorge Rojas. Pero creemos que tenemos 2 posibilidades en la vida y en particular en esta campaña. Escoger lo que nos divide y perseverar sobre eso. O escoger lo que nos une y perseverar sobre eso, sabiendo que va a haber diferencias, que no va a haber consensos absolutos, ni tampoco consensos paralizantes. Entonces realmente este es un ejercicio de construcción de 4 amigos, de 4 personas ciudadanas que quieren aportarle a Bogotá, que queremos unir a Bogotá, que sabemos que Bogotá está pasando por un muy mal momento, que somos parte del 74% de los bogotanos desencantados con esta administración, que queremos superar la era de Peñalosa, que queremos corregir muchas cosas que se han destruido. Yo por lo menos reconozco muchas cosas que van bien y creo que para gobernar bien uno tiene que tener el carácter para combatir la corrupción, para corregir lo que va mal, pero también la humildad y la generosidad para reconocer que va bien. Y esos propósitos comunes son los que nos unen. La mecánica es irrelevante. La mecánica la vamos a decidir sin mayor misterio, por eso no hacemos énfasis en eso. Y no hemos invitado a los medios de comunicación para que discutamos de mecánica, ni de pactos, ni de negociación, que no le va a arreglar la vida a nadie a lo que nos está viendo, sino para que la gente escuche las diferentes propuestas que tenemos para solucionar los verdaderos problemas de Bogotá, que no tienen que ver ni con los políticos, ni con los partidos, ni con la mecánica. Yo le voy a preguntar, en la democracia las reglas son importantes y las reglas a veces son mecánicas, Celio, y entonces, ¿cuáles son las reglas de esta coalición? Sí, indudablemente la respuesta tiene que ver primero con manifestar ante la ciudadanía a través de este medio de comunicación que yo me hice candidato no por un capricho, sino tengo una historia en la ciudad de Bogotá y un conocimiento de la ciudad, de sus problemas, y hemos hecho planteamientos de solución. Estoy representando en este esfuerzo de coalición a un partido reconocido que tiene gente muy buena, trabajadora en todo el país, en todos los escenarios de elección popular y en todos los escenarios sociales y de la política nacional del país y de Bogotá. Y me hice candidato por la voluntad y por la decisión de un partido, de la izquierda y de la democracia de Bogotá y del país, con una intención, partiendo de reconocer que tenemos uno de los peores gobiernos en la ciudad de Bogotá en cabeza de Enrique Peñalosa. Nosotros nos declaramos desde el primer momento a la oposición al gobierno de Peñalosa, porque conocimos sus planteamientos de gobierno, su plan de gobierno que presentó al Consejo, que se volvió el Plan Distrital de Desarrollo, y ahí no encontramos
puntos coincidentes con nuestra propuesta, o si no estaríamos de ese lado, indudablemente. Entonces el propósito que yo tengo y que tiene el Polo Democrático Alternativo es derrotar a la derecha bogotana en estas elecciones. Y para derrotarla tenemos que juntarnos, ¿sí? Yo soy un convencido que nos necesitamos todas estas fuerzas que estamos aquí representados. Y ojalá lleguen otras fuerzas, ¿sí? Parecidas, por supuesto no iguales. Y construimos, como lo dice Claudia, estamos construyendo de frente a la ciudadanía un programa y estamos recibiendo buenos mensajes porque estamos llegando a la ciudadanía de Bogotá, pero igualmente hay que decidir quién es el candidato, ¿sí? Porque no quiero que seamos los 4 candidatos de manera individual, sino todos por uno, ¿sí? Con responsabilidad, con respeto. Yo he venido diciendo que si yo no soy el seleccionado, estoy acá para lograrlo, Sí. o si no, no estaría acá, ¿sí? Para ganar. Pero en estos ejercicios, pues igualmente hay que ser generosos también y decir con absoluta seguridad que si yo no soy el seleccionado, el ungido, el escogido, sencillamente me pongo con mi partido, ¿sí? Con un todo, con recurso humano y con los pequeñísimos recursos económicos de mi partido al servicio Del que de gane. quien gane en esta decisión democrática, En un- porque lo que nos interesa es ganar la Alcaldía Mayor de Bogotá para volver a avanzar en política social en la ciudad. Perfecto. Le voy a dar a usted la palabra, Luis Ernesto. Déjeme ponerle lo que dijo hoy Luis Eduardo Garzón, el exalcalde de Bogotá, al adherir a la candidata Claudia López, para que cerremos esta ronda de mecánica electoral. No es un acuerdo, es una adhesión. Eso explica que no estoy, que asumo su agenda programática y lo que ha dicho y lo que viene diciendo, que asumo su narrativa sobre la ciudad. Y entonces lo pongo porque eso es un ejercicio distinto al que va a suceder en este grupo de personas. Mira, tú arrancaste, Daniel, con una reflexión sobre la diferencia y es evidente que Claudia tiene una ventaja muy, muy importante en las encuestas. Pero te voy a decir, y con una historia que compartimos con Claudia y con muchos de los que estamos acá, cuánto me han importado a mí las encuestas para tomar decisiones políticas. Yo renuncié al viceministerio del Interior para acompañar a Humberto de la Calle cuando estaba en el 3% en las encuestas. Y lo hice porque tenía una firme convicción que teníamos que preservar y defender la implementación de un acuerdo de paz y que era un hombre absolutamente preparado y con la altura y la estatura para ser un buen presidente de Colombia. Y creo que Colombia se perdió un muy buen presidente. Pero además, lo que ha pasado después de eso me demuestra que efectivamente hemos estado echando para atrás. Y lo hice no pensando en que íbamos a ganar la presidencia, lo hice porque creo que había que defender esa bandera. Y cuando coincidí en una causa, en segunda vuelta con Claudia, yo creo que tanto Claudia como yo no decidimos acompañar en segunda vuelta a Gustavo Petro porque estuviera marcando bien en las encuestas. Eso fue lo que hizo mi partido, motivo por el cual renuncié. Mi partido dijo, ¿cuál es el que más probablemente va a ganar? Y entonces dijo, bueno, las banderas que hemos defendido las tiramos a la caneca y vamos y nos acomodamos. Y seguramente Luis Ernesto Gómez hubiera dicho, bueno, no, chévere, me acomodo en un ministerio del próximo gobierno. Eso me importaron las encuestas. ¿Qué hice? Fui y seguí con convicción lo que creía que era lo correcto para Colombia. Y era, dentro de las dos alternativas, prefería una alternativa que no nos devolviera al pasado y al uribismo. Y cuando las encuestas hacían una evaluación de la consulta anticorrupción, la gente decía, esa vaina, digamos, no hay plata, no hay movilización de la gente, no hay, claro, incrédula, no hay plata, no hay gente, ¿cómo movilizan a la gente? Eso cómo va a salir además la gente está mamada de votar porque han votado por el Congreso, por la primera vuelta presidencial, segunda vuelta presidencial. Y con toda la convicción y firmeza acompañé esta causa, como creo que todos los que estuvimos acá, por convicción. Y además el resultado fue extraordinario. En términos electorales, desafortunadamente el Congreso no estuvo a la altura de la democracia colombiana. La moraleja, la moraleja, dímela tú.
cualquier cosa puede pasar. ¿Usted puede ganar la coalición? No, la moraleja creo que aquí el más No, desentendido de la política, importan más que las convicciones, encuestas, que es tan difícil de las entender, causas Daniel. políticas son mucho más importantes que las casas políticas. Y lo que pasó en la vuelta presidencial fue que desafortunadamente primaron en algunos casos unos egos que impidieron Perfecto. que volviera el uribismo a Colombia. Y para terminar esta ronda de mecánica, Jorge Rojas. Nadie gana solo, ni en los sectores de la derecha ni los sectores progresistas y alternativos. Lo hemos dicho incluso en esta coalición. Por eso nos juntamos y nos juntamos bajo unas reglas del juego. Si yo gano, espero que este equipo me apoye y que si yo no gano, apoyemos a la persona que gane sobre la base de un programa de gobierno. Y eso es lo que hace marcar la diferencia. Esto es un buen ejercicio. Estamos dando un ejemplo de pedagogía política a la ciudad. ¿Por qué lo hacemos? Porque este alcalde que tenemos es un alcalde depredador, excluyente y autoritario, y Bogotá debe cambiar el rumbo. Y quienes podemos hacer cambiar el rumbo estamos del lado de los sectores alternativos. Esa es nuestra responsabilidad y lo vamos a lograr. Por eso usted tiene aquí, en esta mesa, el futuro real del próximo gobierno de Bogotá. Volvemos con los temas ambientales, económicos. Todavía no estoy seguro de cómo va a ganar quien vaya a ganar, pero me voy a quedar sin saberlo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos con los candidatos de la coalición de centro izquierda, se llama francamente Coalición por Bogotá, así se hacen llamar en esta coalición, ¿cierto? Coalición por Bogotá. Coalición por Bogotá. El reloj que hay en la mesa, para los que acaban de llegar, cuenta el tiempo que le queda al planeta hasta que el cambio climático sea irreversible, para que no se asusten. Y ahora sí hablemos de temas ambientales. Al contrario, para que se asusten. No, para que no se asusten, para que no piensen que es una bomba. Ok. No. Es una bomba de tiempo para Literal. Hoy hay un dato muy importante para estos dos temas, los temas ambientales y los temas económicos, y es el censo. Finalmente tenemos las cifras finales del censo y les voy a poner una comparación entre lo que dice el censo del 2018 sobre la población de Bogotá y lo que pensaba la administración de Enrique Peñalosa sería la población de Bogotá el próximo año. Tiene un desfase de 2 años, pero ahí nos muestra un poco la distancia enorme que hay. El censo en Bogotá hay, en el distrito capital, hay 7.181.469 personas, 7.200.000 personas más o menos. La proyección para 2020 de la alcaldía de Peñalosa, con datos del DANE, era de 8.380.801 personas. Y ahí hay un desfase enorme y esto tiene unas implicaciones enormes en temas económicos y en temas ambientales. Les doy entonces a ustedes la palabra. Sigamos, pues si quieren empiece Celio y ahí vamos. El gobierno de Peñalosa, para construir su plan de ordenamiento territorial, para hacer una ciudad extendida, una ciudad que va a afectar la estructura ecológica principal, principalmente la montaña hermosa de los cerros de la ciudad, con la construcción del Sendero de las Mariposas, que va a afectar el occidente de la ciudad porque quiere llevar allí un desarrollo inmobiliario generado y gerenciado por los negociantes inmobiliarios de la ciudad, que quiere afectar negativamente la reserva Tomás Van der Hamen, construyendo allí aproximadamente 320.000 soluciones de vivienda y llevando varias troncales de Transmilenio a ese territorio, que quiere seguir urbanizando el sector límite entre Usme y la localidad de Ciudad Bolívar y de Sumapaz, el inicio de la localidad de Sumapaz. Entonces se ha venido valiendo de un falso censo o de un falso posible número de habitantes el censo en el que término. teníamos que estaba un poco desfasado. Sí, está desfasado y él lo ha utilizado a su favor y en contra de la ciudadanía para afectar a través de la revitalización, entre comillas, de la renovación, de la redensificación en la ciudad, territorios que hoy deben dejarse sin tocar. Por ejemplo, Pablo VI, La Esmeralda, Modelia, Teusaquillo,
Son territorios que no tienen necesidad de afectarse con ninguna política urbana en la ciudad de Bogotá, más que hacerle algunos toques de mejoramiento. Hay otros territorios que se deben mejorar, Sí. pero los intereses inmobiliarios no están en esos territorios. Por ejemplo, Samper Mendoza, el barrio Santa Fe. Allí se necesita ir con un modelo distinto de urbanismo en la ciudad para mejorar un territorio que está hoy afectado negativamente. Entonces eso es lo que queremos nosotros, atravesarnos en el mejor sentido de la palabra en la discusión del plan de ordenamiento territorial, porque indudablemente, repito, afectará la estructura ecológica principal de la ciudad, que son los cerros, los humedales, los parques. Mire lo que está haciendo con los parques, los está talando, está cambiando el verde natural por el verde sintético, qué pena que lo contaminante interrumpa, en la pero para ciudad que aquí de alcancemos Bogotá. a hacer la ronda. Mira, me acuerda usted, vayan al mercado de hierbas del Samper Mendoza martes y jueves a Martes y partir de jueves, las 8 de la claro, muy noche, bien. más o menos. Maravilloso. Los felicitamos por esa buena De invitación. las mejores cosas bogotanas. Sí, y sorprendentes, ¿no? Así es, Hierbas de todo tipo. Pero bueno, no le quito tiempo. Daniel, ¿qué quiere decir esas cifras que acaba de dar el Dani? Pónganlo en términos simples. Hay 1.200.000 menos de colombianos de lo que creíamos iba a haber en Bogotá y hay 300.000 venezolanos más. Esa es la realidad de población hoy y esos son los desafíos. Si en algún tema coincidimos, la verdad, en cosas que nos diferimos radicalmente de Peñalosa. Aquí ninguno votó por Peñalosa. Y no queremos que siga ese modelo de ciudad, que consideramos un modelo depredador, como dijo Jorge. Con la, digamos, no excusa. Supongamos que era que estaba escachado. Si estaba escachado, de buena fe, y hoy salió la cifra, lo que debe hacer el alcalde Peñalosa mañana es retirar el POT. Porque el POT está inflado. El POT quiere echar cemento por todo Bogotá, destruir la reserva Thomas van der Hamen, destruir la zona rural de Bogotá al norte. Con el argumento de que íbamos a hacer muchos, que con el había un argumento de que íbamos a déficit. llegar, no Dos solo que Bucaramangas ya más. íbamos 8.300.000 y que íbamos a llegar a 10 millones. Si uno se escachó de buena fe, y supongamos que Peñalosa no lo hizo por negociante, sino que de buena fe se escachó, entonces si es de buena fe, el alcalde Peñalosa mañana retira el POT. Mañana deja de destruir la reserva Thomas van der Hamen. Mañana deja intacta la zona rural de Bogotá. Mañana dice que no va a ser ni el Sendero de las Mariposas, ni mucho menos 600 hectáreas nuevas de urbanización sobre los cerros orientales. Si es que era de buena fe. Si es que es por negociante, sostiene la mentira y sigue destruyendo Bogotá. Eso lo sabremos mañana, con hechos concretos. Lo segundo que yo diría en el tema ambiental, si algo nos está matando en la ciudad de Bogotá es el aire, la mala calidad del aire. Estamos respirando aire envenenado. Hoy el aire que respiramos, contaminado sobre todo por diésel y gasolina, nos está produciendo más enfermedades y muertes por enfermedades respiratorias que las que causan las armas blancas o las armas de fuego. Esa es la realidad de la ciudad. Entonces, en vez de hacerlo de Peñalosa, en vez de hacer el metro completo, nos quitó la mitad del metro. Volvió a comprar más buses con diésel. Sigue diciendo que el sistema de transporte público de Bogotá debe basarse en sus buses de Transmilenio con diésel. Si entendiera ese reloj, que lo puede entender cualquier colombiano, deberíamos estar pasando todo el sistema de transporte público a energías renovables, hacer no solo medio, sino la primera línea completa hasta su Engativá y por lo menos 2 líneas de metro más y basar el sistema de transporte de Bogotá en energías limpias, eléctrica como la del metro y también la de los buses. Y por último, para introducir, diría, Peñalosa, además de que destruye la estructura ecológica principal con el argumento de que va a ser mucha gente y que necesitamos crecer, ha destruido también parte de la estructura ecológica que tenemos dentro de la parte urbana de la ciudad. Talar un árbol en Bogotá por capricho, porque no le gustó al alcalde, no porque representaba un riesgo, es un crimen ambiental con Bogotá. Bogotá tiene que volver a reverdecer, a sembrar más árboles, más jardines, a renovar las energías renovables y a entender que ese reloj no es un chiste, es de verdad que estamos en una crisis ambiental planetaria y que tenemos que reciclar, aprender a tener otros hábitos de vida, compartir la movilidad, no seguir botando las basuras como si fueran basuras cuando podemos tener una economía circular. Luis Ernesto. Daniel, yo coincido con gran parte de lo que han dicho los dos y para no repetirlo, te diría, esa cifra es una oportunidad. ¿Es una oportunidad en qué medida? Cuando tú tienes menos personas, puedes invertir más en cada persona.
y todas las estimaciones de 8.300.000, estamos hablando de 2 Bucaramangas, dan la oportunidad de que en Bogotá volvamos a entender que aquí hay una oportunidad de transformarnos hacia la sostenibilidad. No hay un divorcio entre la economía, la generación de riqueza, la generación de valor, la generación de empleo y vivir mejor y proteger el medio ambiente. Ha habido una equivocación histórica en entender que si yo protejo el árbol, si yo cuido el agua, no, eso es parálisis. No, eso es ambientalista, es eso que se va a acabar el desarrollo. No, la mejor oportunidad de negocio del siglo XXI es la sostenibilidad. Las ciudades que han transitado hacia la sostenibilidad están generando oportunidades de negocio para el que monta el panel solar, para el que reforma el vehículo y lo convierte en energías limpias, para el que lo comercia, está generando oportunidades de negocio para las empresas que transitan hacia procesos cero papel. Entonces, si nosotros... Cero plástico. Cero plástico. Entienden que la basura no es un problema que entierro debajo de la tierra, como hacemos torpemente en Bogotá, que nos lleva al borde de una crisis ambiental en Ciudad Bolívar, en el relleno sanitario de Doña Juana, sino que hacen negocio con eso. En Suecia, por Producen ejemplo, energía. el 70% del oro de Suecia no lo sacan contaminando ríos con mercurio, sino de esto, de basura electrónica. Entonces, entender que la transición hacia la sostenibilidad es la mejor oportunidad de transitar hacia oportunidades de negocio, de empleo, de emprendimiento, es lo que tenemos que tener acá. Las democracias y las ciudades que no crecen tan rápidamente generan mayor bienestar. Los países desarrollados han desacelerado su crecimiento demográfico y por eso pueden invertir más en la gente. Esto es una oportunidad, pero necesita voluntad y coraje político y entender lo que te dijo Claudia y lo que te he insistido, que tú pareces no entender, y es que esto realmente es la gran pregunta de nuestra generación. No, en eso sí yo estoy de acuerdo con... ¿Cómo podemos Pero eso es muy distinto revertir a esto? los mecanismos de elección, etcétera, ¿Cómo podemos? Es que tú debíamos hablar de esto y tú te pusiste a hablar de la mecánica. ¿Cómo podemos revertir un proceso y cómo entendemos que nuestros destinos están conectados? Que yo en Suba... Dependemos de la acción colectiva de todos. Yo boto basura en Suba y estoy jodiendo al señor de Don Juelito porque no reciclé. Jorge. Ahí, entendiendo esa inteligencia colectiva, es que podemos cambiar esto. Jorge. No es buena fe. Lo que está haciendo Peñalosa es un desastre con la ciudad. Y hay formas de demostrarlo. Porque Claudia dice, mañana debería parar el POT. Yo estoy de acuerdo, pero no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque Peñalosa es un negociante inmobiliario, además del tema del transporte. Y voy a decir lo siguiente. Ha hecho Peñalosa a través del POT una diferencia de los mapas de riesgo. Ha hecho un volteo de tierras, 1.570 hectáreas han sido cambiadas de las zonas de riesgo, levantando la calidad de riesgo alto y elevado para construir vivienda. Es la codicia, es la forma como Peñalosa entiende. Ya lo hizo en el POT del 2000 y terminó esto en las inundaciones que ocurrieron en Bosa y Kennedy, y lo está haciendo en este momento. Y lo va a hacer sobre la reserva forestal. Por eso la pregunta no solo es que vamos a demandar esto de Peñalosa, sino ¿y si deja decretado el POT, qué vamos a hacer? Pues no lo aplicamos. No se puede aplicar una ilegalidad que está basada en fraudes. A través del IDIGER han cambiado el mapa de riesgo de varias zonas de la ciudad para habilitar 1.570 hectáreas nuevas, además de lo que él plantea en la expansión hacia la zona norte. Entonces nuestra pregunta es, ¿vamos a continuar ese modelo de Peñalosa o lo paramos? Y esa es una pregunta que yo le quiero hacer a Claudia, porque yo estoy de acuerdo con su diagnóstico, pero tú dices que vas a hacer la LOA hacia el norte, y eso es un desastre ecológico sobre 4 humedales, y la ciudadanía debe saber que hay una diferencia. Perfecto. Y programáticamente vamos a tener que buscar un acuerdo, pero la LOA hacia el norte es otro crimen ecológico como el que comete en este momento Peñalosa, además, y termino con esto, usa el SMAT contra la gente para cortar árboles. Eso es el peor modelo autoritario de Peñalosa y no lo vamos a seguir en el gobierno de la Bogotá viva que yo represento. Con la réplica a esa pregunta que le hace Jorge, regresamos y regresemos a buscar un poco las diferencias que hay entre ustedes, los puntos que todavía no se han conciliado, para entender un poco hacia dónde necesita avanzar esta coalición. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, estamos en directo esta noche, son las 9:45 de la noche. Hablamos con los candidatos de la Coalición por Bogotá, por eso trinamos esta noche con el hashtag Francamente Coalición por Bogotá. Es la coalición compuesta por las personas que ven en esta mesa. El reloj que tengo al lado es el reloj que cuenta el cambio climático, para que si acaban de llegar sepan un poco qué es. 3.832 días. Hablemos un poco de lo que los separa, y Jorge Rojas le hacía a usted una pregunta acerca del Aloe Norte, la continuación de una vía. Mire, lo que ha propuesto Peñalosa es cruzarle la ALO por encima de la reserva Vanderhamen hasta la zona rural. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hay unos predios de la ALO que duramos 40 años comprando, que están en Suba y Engativá. No están sobre humedales, no están en la zona de la reserva Vanderhamen, están en Bogotá, en el área urbana de Bogotá. Y ahí, yo te invito a que vayas, Jorge, esto no es por No, tuyo. yo lo Esto es recorrí aquí. y además hice un Si los jardín hubieras infantil allá recorrido, en Suba. sabrías que mientras Lo he que Suba al recorrido muchas Rincón, veces, Suba a claro. Tibabuyes, todos, 500.000 de ciudadanos en Suba están embotellados, hay una vía de 100 metros de lado a lado con vacas y ovejas y gallinas. Entonces yo lo que digo es, usemos esos predios que están dentro de la zona urbana para que podamos llevar, como he propuesto yo desde el día 1, la primera línea del metro hasta Suba y Engativá. ¿Usted no quiere la ALO para salir de Bogotá, no es para conectando salir de hacia Bogotá, Cota, es para que la Chía? gente de Suba pueda salir hacia el centro de Ok. Bogotá. Y no destruiríamos ningún tipo de humedal, porque estamos 4 en eso humedales se coincidimos. destruyen. 4 humedales pasan, para que conozcas el mapa de Bogotá, de La Conejera hacia el norte, hacia Chía. Hay que conocer por lo menos lo que uno quiere gobernar. De La Conejera para adentro, en La la zona conozco urbana, más que tú, lo que Claudia, están si son la barrios. recorrí Está como Villa 4 años Cindy, en el gobierno. está Tibabuyes, está La Gaitana, y la gente está Capellanía. absolutamente embotellada. De manera que esa es una discusión. Sobre los cerros de la ALO, dentro de la zona urbana, Bogotá ha invertido cerca de 700.000 millones comprando predios, hoy con vacas y gallinas. Entonces, yo como alcaldesa voy a hacer una de dos cosas. En los tramos donde haya afectación ambiental, creo que ahí se deben hacer equipamientos, colegios, los centros de seguridad y justicia que se necesitan en las localidades. En los tramos en que podamos desembotellar, como en el caso de Suba en Engativá, a los ciudadanos del occidente sin afectación ambiental, los usaremos para que la gente se conecte a la primera línea del metro. Luis Ernesto, ¿cuáles son los temas que todavía no unen a esta coalición y que falta afinar para que lo hagan? Déjame referirme al tema de la LOA. Ahí hay 4 humedales que están, que digamos, en el trazado que ha propuesto la alcaldía de Enrique Peñalosa, estarían comprometidos. Es Capellanía, Rayanes, Juan Amarillo y se me escapa el ¿Toda la cuarto. reserva? No, pero digo, de los 4 humedales que Conejera. están en el trazado completo. La Conejera. ¿Qué implica la Conejera y la Conejera? Entonces tenemos ahí una dificultad, y es, si hacemos esa obra, la gente cree que el humedal es porque simplemente, pues de pronto hay unos aves. No, ¿qué pasa? ¿Qué función cumplen los humedales? Ser Los una humedales esponja. absorben el agua, y lo que está absolutamente identificado es que en el marco del cambio climático lo que vas a tener es que esos colchones de agua se vuelven determinantes para evitar inundaciones. Entonces, puede ser incluso un desastre ambiental y un desastre urbanístico y de movilidad construir una vía en una zona con riesgos de inundamiento, como se ha hecho lamentablemente en muchas partes de Bogotá. Entonces, por eso esa ALO no tiene un cierre financiero, no fue viable, no resultó, y por eso hace 6 meses se descartó. Yo creo que esas Peñalosa tensiones la propias... descartó. Sí, la descartó, pero además porque no tuvo cierre financiero. Porque tuvo cierre financiero, no por los problemas ambientales. Exacto, a él le importaba 5 los problemas ambientales. Pero entonces, yo creo que en estas nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y es, aquí no se trata de la opinión de Luis Ernesto, de la opinión de Daniel, de la opinión de Claudia. Aquí hay ciencia objetiva que nos puede decir cuál es la afectación ambiental de hacer algo o no. Y la responsabilidad de cualquier gobernante es hoy evaluar esos impactos ambientales, no a la luz de, bueno, no, cuánto cuestan estos pedidos, que me economizo, sino a la luz de cuánto importa ¿Qué riesgo esto en un implica? horizonte de tiempo mucho más amplio. Perfecto. Yo creo que nosotros, hoy, en ese tramo, lo que debemos es recuperar una vía que ya está incluso sobre la reserva, que es la vía Subacota, digamos, fortalecer ese tramo. Sí. Obviamente La vía hay una Subacota ampliación no está de... sobre la Reforma. hay un tramo que Esa sí que colinda con atraviesa la Conejera, por creo. eso. Y hoy hay un tramo que está en la autopista, que está previsto para una ampliación. Sí. No construir una nueva vía. Este es un tema que tenemos Perfecto. que revisar, porque incluso un trazado tendría riesgos. Celio, a ver si usted sí me coge la caña. ¿Qué es lo que es distinto entre No, ustedes y pero voy dónde a faltan seguir los con el acuerdos? tema de la LOC, que hay algunas Obviamente. diferencias. ¿Sí? Y allí hay un territorio de aproximadamente entre el sur y el norte de unos 35, 40 kilómetros, que hay que hacer algo. Entonces yo sí creo que allí hay que hacer una combinación entre una vía no de 6 carriles
que no afecten pequeño. los humedales, Así es. sino que tenga un recorrido de buses eléctricos, que tenga una ciclorruta, que tenga un amplio red ambiental peatonal segura para los peatones de ese territorio y, por supuesto, combinarlo con unos equipamientos de carácter social, educativo en ese lugar, que lo quisieron hacer en el gobierno anterior, eso yo tengo que reconocerlo, pero indudablemente sin afectar, porque todos nos estamos poniendo de acuerdo en un asunto acá, Que no y queremos es que afectar todos ningún- estamos no en queremos defensa afectarlos a de la estructura Y ecológica es absolutamente principal, posible. y los humedales de la ciudad, esos principalmente los que han mencionado, Capellanía, Juan Amarillo, Tibabuya y Conejera, con el mensaje que ha dejado Enrique Peñalosa en el plan de ordenamiento territorial, sí los va a acabar, como está acabando hoy el Juan Amarillo en conectividad entre Engativá y la localidad de Suba. Eso es lo que se está haciendo, el endurecimiento de ese territorio para acabar buena parte del humedal más extenso en hectáreas que tiene la ciudad de Bogotá. Entonces, eso se puede hacer, pero Como el con tal esa sendero de las condición mariposas. y no el dibujo que tiene diseñado que le pone el el nombre de gobierno de sendero Peñalosa. y le atraviesa cemento de dos Porque carriles. es para Eso no es sendero. atraer más porque, carros entonces estamos particulares. todos de Voy a plantear acuerdo. en estos Nosotros términos. No hay tenemos que aquí- sacar- No, estamos de pero acuerdo en que hay que espérate ser que muy dijeron serio en la Jorge evaluación Rojas, del compañero del impacto reloj. ambiental. Entonces, Hágale, Jorge. el Juan Amarillo, que es un humedal importante, es el mismo Tibabuyes, el Juan Amarillo, le han invertido más de 2.200 millones de pesos en cemento. Yo como alcalde retiro esas obras, saco el cemento y restauro el Juan Amarillo en coordinación con la comunidad. Lo están haciendo con el SMAT, lo están haciendo contra la voluntad de la gente. Esa es una decisión. Claudia, conozco a Bogotá, goberné 4 años. En ese sector que tú dices, de esa zona de Suba, ahí montamos jardines infantiles y centros de atención integral con estructuras no convencionales. Peñalosa los levantó, pero ahí podemos tener colegios, universidades, equipamientos, estamos de acuerdo en eso. Pero la aló hacia el norte, como estaba pensada, como la proyectó Peñalosa, incluso que no la pudo continuar, no la podemos nosotros reivindicar. Y no la vamos a nadie ha hacer, dicho que nadie no ha se va a dicho hacer. que La la vamos hacer. a reivindicar. Yo todavía Eso Eso me no queda encuentro claro. aquí diferencias, los veo Pero esa es la muy fortuna. en el tono. Es que, Daniel, Esa es la fortuna. Esa es la fortuna. Es que, de verdad, si las diferencias fueran insalvables, como lo son con Carlos Fernando Sí. Galán y con Miguel Uribe, que son los candidatos de Uribe y Peñalosa en Bogotá, pues entonces no estaríamos aquí sentados. Estamos aquí sentados porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Podemos discutir entonces qué parte en equipamientos y Me qué voy. parte en vía, pero claramente no vamos a dañar los humedales porque eso es lo que nos ¿Cuándo une. tienen que inscribir Vamos candidato? a proteger la estructura El ecológica principal 26 porque de eso es lo julio que nos nos hemos- une. 26 de Empieza, julio. empieza la inscripción. Es decir, este proceso se tiene que terminar en 20 días más o menos. Habrá un estamos acuerdo gozándonoslo de mucho. esta coalición, No gozándoselo tenemos mucho. tal afán Ya como el regreso. Son las 9:55 minutos. Estamos en directo desde el barrio La Macarena de Bogotá. Con Muy los seguro este barrio, ¿Muy seguro? inseguro. ¿De verdad? Sí, está atracando mucho. Desafortunadamente. ¿Sabe cuál es mi lema? Seguridad es percepción de seguridad. Seguridad es percepción de seguridad. Entonces, si uno no se siente inseguro, se Somos siente seguro vecinos. hasta que le pase algo. Pero bueno, hablemos un poquito de temas económicos. Me quedan más o menos 7 minutos para terminar. Y cambiemos un poquito el orden. El hombre del reloj, Luis Ernesto. En temas económicos, ¿qué crees que son los puntos fundamentales y los puntos donde todavía falta cuajar aquí esta coalición? Bueno, no, yo creo que lo más importante para Bogotá definitivamente es generar la dinámica de crecimiento económico que permita absorber económicamente esa población que mencionó Claudia y que es un gran desafío, y es la población venezolana. Ya comenzamos con la atención humanitaria, hay que reconocerle a Peñalosa que eso lo hizo bien, es un desafío mayúsculo. El número de migrantes venezolanos que ingresaron solo a Bogotá es el mismo número de sirios que ingresaron a Alemania, que es un país rico, con una infraestructura pública muy buena y que tuvo un desafío, una crisis migratoria. Sí. Por eso entonces, para que dimensionemos el enorme desafío que tiene cualquiera de nosotros como alcalde o alcaldesa de Bogotá y que ha tenido la administración actual. Y por eso, la única forma de generar un crecimiento económico que permita una absorción de esta población es con unas políticas de choque macroeconómico. Lo primero es que una ciudad del tamaño y la envergadura como Bogotá debe aprovechar la noche.
Las grandes metrópolis funcionan 24 horas. La noche genera una economía no solo de rumba, que te gusta a ti, Daniel, sino también una economía de transporte de carga, A mí sí. de logística. No lo niego, muy bien, cultural. Esa Ya nos economía, contó que va a esa comprar economía. hierbas en San Mendoza. Hierbas legales, valga aclarar, no van a ser Pero tan acá pesados. usted puede Aquí, comprar marihuana de manera legal, es decir, la marihuana Daniel, para hermano, vaya a comprar ungüentos. hierbabuena, no le haga mala No, no, reputación. yo les dije, las alcachofas del San mercado San Mendoza, Mendoza, mierda. las alcachofas del mercado, perdón, Después- señor. Después sale allá nuestro amigo. Perdón, Miguel perdón, Rubio. yo- Pero bueno, entonces, Cierre. aprovechar la noche se convierte en una enorme oportunidad de generar ingresos, empleo y además de mejorar la Bogotá, calidad de vida. 24 horas. Bogotá 24/7. Lo segundo, lo que te decía anteriormente, y es, si nosotros entendemos que si con un marco regulatorio incentivamos nuevas obras, nuevos ejercicios en la economía verde, es excelente. El mejor ejemplo es edificios verdes. Tú le puedes decir a un constructor, yo le doy a usted el 20% de aumento en la edificabilidad de su lote Sí. si usted utiliza cubiertas verdes, generación de energía Perfecto. renovable in situ. Me quedo sin tiempo. Ese marco tengo regulatorio es el que tenemos que los generar demás. para dinamizar la economía. Celio. Yo, para información de mis colegas acá en este panel, yo soy el autor de un acuerdo de ciudad que se llama Bogotá Productiva a las 24 horas. Ese acuerdo ya existe. Lo que pasa es que este gobierno de la derecha pues no lo implementa, no le da cumplimiento, y no es un acuerdo exclusivamente para generar espacios, como lo decía Luis Ernesto, de rumba, de gastronomía solamente, sino de empleabilidad y de mantener procesos comerciales, financieros e industriales las 24 horas en la ciudad para generar desde lo privado y desde lo público escenarios de empleo principalmente joven en la ciudad de Bogotá. Primero eso, pero quería un poco devolverme a algo que me quedó en el tema anterior, en el cumplimiento de su tiempo. El tema del desarrollo sostenible, ¿sí? Voy a tocarlo. Eso tiene que trabajarse en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible mundial, en esos objetivos que son 16. Lo que no se haga ahí, Los ODS. lo que no se haga ahí en una ciudad, en ese marco, definitivamente vamos a generar una ciudad para el desarrollo, una Perfecto. ciudad que no disminuya la pobreza, que no acabe el hambre, que no dé calidad educativa, que no genere producción con consumo Muchas gracias, responsable, pues sencillamente Jorge es una Rojas. ciudad que no se va a desarrollar. Una Bogotá productiva, una Bogotá que estimula lo que tenemos, porque nosotros no dependemos de regalías, sino lo que produce en servicios, en comercio, en innovación tecnológica. Bogotá puede dar un salto cualitativo con una política distinta. Tenemos una Secretaría de Desarrollo Económico que ha fracasado en ese modelo. Y debo decir que además de ese incentivo tenemos que pensar en la economía popular. El 62% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio pertenecen a ese modelo de economía popular que hay que potenciar. Economía rural, porque no pensamos en la ruralidad de Bogotá y en la seguridad alimentaria. Bogotá 24 horas, me gusta que vayamos coincidiendo en esa propuesta. Bogotá territorio, porque no podemos pensarnos solo mirándonos hacia adentro. Y Bogotá global, porque Bogotá tiene que tener una visión dentro de la economía global, que es lo que hoy impulsa a las ciudades del mundo. El mercado de San Mendoza es 24 horas. Por ejemplo, sería maravilloso. Y fíjate que a la gente que está, no necesariamente en el mercado de las hierbas aromáticas que están allí, sino al lado, cuando tratan de hacer carga y descarga a la 1 de la mañana, la policía les pone una multa. En vez de facilitarles el carga y descarga, lo cual además facilitaría la movilidad de día. Que se hace por la Bogotá es el motor económico de Colombia. Es el 25% de la economía del país. Y el país está atravesando por un mal momento, porque el presidente Duque hizo lo contrario a lo que propuso. Subió impuestos y bajó el empleo. De manera que ahí tenemos que ponernos a generar empleo con obras, con infraestructura, atrayendo a los empresarios. A los empresarios los está sacando Bogotá el trancón, la atracadera, la peleadera, que no se toman decisiones y que no se conforma la ciudad-región. Nosotros somos en realidad 7 en Bogotá y debemos ser casi 10 en la región. Y ahí es donde están nuestras ventajas comparativas de conocimiento, de clúster. Y yo diría, si queremos generar empleo en Bogotá, tenemos que tener
educación de pertinencia, dejar de espantar empresarios y además tener educación pertinente. Vamos a tener educación superior universitaria gratuita, porque si no vamos a seguir teniendo 20.000 jóvenes que desertan del sistema educativo, que quedan a puertas de la delincuencia. Y además de gratuita, sobre todo pertinente. Hay que acordar con los empresarios, con la academia, con el sector productivo, con la sociedad de Bogotá, en dónde están las ventajas comparativas de Bogotá y educar a nuestros jóvenes en eso, para que puedan encontrar educación completa, no deserten, empleo pertinente y con menos atraco, con metro, con un desarrollo sostenible, tengamos empresarios que generen empleo. Señores, Ese es el muchas debate. gracias. El próximo debate, lo podemos decir aquí, va a ser en Bosa y va a ser sobre los temas de educación, de salud y de inclusión social. Y cuando Pensando decidan en en los cómo es que jóvenes. la gente va a decidir y va a participar en la manera en elegir a uno de ustedes, al que le guste más, Primero el pues nos programa. cuentan, nos Primero el programa. cuentan cuándo es que deciden cómo puede participar la gente para escoger al candidato que más le gusta de esta coalición. Les agradezco por haber estado aquí esta noche, a ustedes también. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.